las únicas fuerzas militares que pueden operar en el Perú es el ejército peruano, las Fuerzas Armadas peruanas, ninguna otra fuerza. Ahora, yo quisiera regresar al escenario local y solamente un par de preguntas en torno al BRAE, que es toda una discusión que se ha venido desarrollando en estos últimos días a propósito de los lamentables hechos estos de San José de Seje. ¿No es una cosa mucho más casera lo que pasa y impide que se pueda seguir avanzando? Yo conversaba ayer con algunos altos mandos policiales, algunos han estado en el BRAE destacados en algún momento, y me decían que hay un problema también de disputa, no solo de liderazgo de la lucha contra subversiva, sino de presupuestos, de control de poder, de manejo de actos corruptos que se desarrollan en la zona y que benefician a determinados miembros de instituciones del Estado que viven felices ahí porque se llenan de plata, pues dejando pasar los insumos, dejando pasar la droga y todo. ¿Cuál sería, porque el presidente del Consejo de Ministros va a ir al Congreso de la República, un anuncio importante que debería hacer frente a este tema? El presidente de la República ni lo mencionó en su mensaje. Ojalá que los hechos de San José hayan pues llevado al gobierno a por lo menos tener una idea más cabal de lo que pasa ahí. ¿Qué debería desarrollar como política de Estado? Ya no digamos solo haciendo remembranzas al plan BRAE, los problemas que hay ahí. Concretamente, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que debiera primero nombrar un alto comisionado por la paz y el desarrollo, que asuma las funciones de médico de cabecera para las zonas del Alto Guayaga y las zonas del BRAE, donde está enquistado el narcotráfico y está subordinando a los remanentes, es el que está absorbiendo esos remanentes armados, ¿no? Y debiera haber un plan, un pacto, mejor dicho, entre el Estado y los campesinos cocaleros, para lograr con esta estrategia, con este pacto, separar a la población cocalera de las redes del narcotráfico. Para nosotros la población cocalera la población cocalera es la primera víctima del narcotráfico y no el primer eslabón de la cadena del narcotráfico, como es lo que está en la práctica planteando el gobierno. Nosotros creemos que hay que entender un poco lo que es el BRAE, ¿no? En el BRAE hay 17.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. El 80% de esa población es pobre. Hay más o menos 150.000 pobladores, familias. La desnutrición abarca el 51 o 55% de esa población. El 90% de esa población cocina, por ejemplo, con cocinas a leña, y sin embargo están entrando 5.000 galones diarios de querosene. El 77% de las viviendas no tiene agua, ¿no? El 91% de esa población carece de servicios básicos. Es más, hay una población en el distrito de Guaribamba donde el 80% son mochileros. Es decir, por ejemplo, yo te cuento una experiencia. De la mucha tropa que sirvió en las zonas del Alto Guayaga, en la cordillera del Cóndor, peleando contra el Ecuador, o sea que son héroes, ¿no? ¿Dónde está esa gente? Mucha de esa gente, por necesidades, han tenido que ir a enrolarse en estos remanentes armados o en las redes del narcotráfico, porque esos muchachos, el Estado no les ha dado la posibilidad, la oportunidad de reintegrarse a la sociedad, y si se reintegran como canillitas, como desempleados, etcétera, y esa gente defendió el país. Entonces esa es una situación que el plan BRAE no lo toca. ¿Tiene tiempo, fuerza y voluntad este gobierno para en el tiempo que le queda, 2 años, poder revertir, no sé si sustancialmente, por lo menos iniciar en un proceso de responder seria y responsablemente a los problemas que hay en el BRAE? ¿No le ve? No, yo creo que sí tiene tiempo. Es más, creo que la actitud del presidente de la República de señalar que efectivamente no es un problema de seguridad nacional, es un problema que hay que atacar, sí, todos estamos de acuerdo, hay que poner mano dura ahí, pero no es un problema de seguridad nacional, porque si no, por ejemplo, ¿por qué al alcalde de Santillán lo han tenido paseándose por Lima, ni siquiera lo han recibido? Increíble. Además, yo lo escuchaba anoche contar de que había ganado en el concurso de Fronipe, ¿cómo se llama este monto que dan para las municipalidades? Y después él presentó su proyecto, lo ganó todo, y cuando aparecía en el presupuesto que después difundían, decían que ese era un proyecto destinado para el plan BRAE, cuando en realidad lo había conseguido por otro lado. Increíble grado de desatención, efectivamente. Entonces, este alcalde. Pero yo quisiera, sí, creo que para pasar a otros temas. Sí, creo que sí hay tiempo. Creo que el presidente ha hecho bien ya en cuadrar, digamos, a su gente, porque no podemos seguir, el pueblo peruano no puede seguir escuchando este debate
frente a acciones que están sucediendo y que, por ejemplo, ayer hemos visto una conferencia de prensa de las familiares de las policías donde están reclamando, uno está reclamando a su hijo, otro están reclamando justicia, ¿no? Frente a esas cosas, eso es lo que tiene que hacer el Estado, hacer justicia y tener presencia allá. ¿Cómo combatir a 200 millones de dólares por año que salen solamente del BRAE? ¿Cómo combatir? Es una patrulla militar, una patrulla policial no lo va a hacer. Si el problema fundamental es el narcotráfico, entonces se debe impulsar las operaciones policiales y las fuerzas militares, el ejército, debe estar en una situación de apoyo, de contención de paraguas a estas operaciones policiales. Las Fuerzas Armadas lo que hacen es control territorial, pero el control poblacional, porque aquí es un problema de que el narcotráfico se está moviendo en la población, eso lo tiene que hacer la policía. Miguel Hidalgo como jefe de la policía es una buena señal, porque él fue jefe de la DIRANDRO y estuvo muy vinculado a el proceso en el Guayaga con mucha coordinación. ¿Podría ser eso el inicio? No lo sé, no tengo la suerte de conocerlo, pero quería terminar el asunto poniéndote un ejemplo, ¿no? Un oficial del ejército no lo instruyen para detener, para combatir el narcotráfico. Un soldado no distingue lo que es harina de pasta básica de cocaína, lo que sí lo sabe hacer un policía y tiene su infraestructura. Entonces, yo creo que el Estado tiene que, ahora que está nuevamente la reflexión llegando a Palacio de Gobierno, entonces deben priorizar las operaciones policiales en el BRAE, deben mantenerse las fuerzas militares allí y debe haber un pacto con la población cocalera, ¿no?, en la cual se le dé algún respiro económico, alguna estabilidad económica para que esa población opte por el Estado de Derecho y no por continuar dando su coca, su producción y manteniéndose sobre una economía ilegal e informal. El día de ayer yo estuve en esa conferencia de prensa de los familiares de los policías muertos en Bagua y reclamaban justicia, reclamaban una serie de temas, pero le voy a citar solo un ejemplo para una reflexión general y breve sobre el asunto. Los policías sobrevivientes les dieron 29 días de descanso, que era insuficiente para lo que habían sufrido algunos de ellos en términos de heridas y balas y todo eso. Y uno de los policías que sobrevivió en Bagua terminó siendo asesinado en San José de Ceje en esta criminal incursión de este grupo terrorista. ¿Qué le dice eso? A mí lo que me dice esto es que hay los que están tomando las decisiones para cómo utilizar las fuerzas policiales en esta lucha contra estos remanentes y contra el narcotráfico, no han comprendido el problema. Vuelvo a decir, el problema principal aquí es el narcotráfico. Si no hubiera narcotráfico, se caen todos estos remanentes. Es decir, si mañana usted pone una tranquera en el BRAE y no entran los 5.000 galones de querosene, ¿qué van a hacer los hermanos Palomino? Sí, pues, no pueden hacer nada. Claro, ¿no? porque se quedan sin la posibilidad de acondicionamiento, ¿no? Pero si no hubieran esos remanentes armados, ¿seguiría el narcotráfico ahí? Por supuesto que seguiría. Sí. Conseguirían a otro. Es decir, el problema principal es el narcotráfico. Y estamos viendo que el narcotráfico está moviendo 22.000 millones de dólares, 17% del PBI, más que la minería. Sí, pues, más que la manufactura, que dice